En este video vamos a estar considerando las respuestas directas al estudio de este fin de semana, 15 al 16 de abril 2023. El tema dice: saquémosle el jugo a la lectura de la Biblia. Texto temático, Lucas 10:26. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Vamos entonces a ver lo que Jesús le dijo a quienes creían que eran maestros de la Biblia, a aquellos que la gente veía como maestros, como expertos, y qué aprendemos de estos mensajes cuando nosotros nos ponemos a leerla. Tenemos la pregunta del párrafo 1, pregunta: ¿qué pruebas tenemos de que para Jesús las escrituras eran importantes? Bueno, vemos que él sus decisiones las tomaba basadas en las escrituras. Él tenía la costumbre de citarlas, de defenderlas, incluso cuando otras las torcían. Sus primeras palabras registradas después de su bautismo en las tentaciones en el desierto lo demuestran claramente. Párrafo 2, pregunta: ¿qué ayudó a Jesús a conocer bien las escrituras mientras crecía? Bueno, no podemos cerrarnos, ser tajantes y decir que él estaba a cero, porque el Espíritu Santo estaba con él, y él no era un niño ordinario, definitivamente no. Había sido concebido por Espíritu Santo, pero tenía una vida como la de un niño judío de su época. Él creció en un entorno judío, por lo tanto tenía la costumbre de leer la palabra de Dios, de escuchar a otros cuando la leían y hablaban de ella, y en su casa oía a María y a José citar de las escrituras cuando conversaban. Y esto fue tan notorio, y sumado a esto, quién era él, de dónde venía él, que tenía un entendimiento profundo de las escrituras. Iba los sábados a la sinagoga con su familia, donde prestaba atención. Menciona que los maestros se quedaban asombrados de ver el entendimiento de este niño. No era un niño ordinario. Bueno, vamos ahora al 3. Pregunta: ¿qué veremos en este artículo? 3 cosas que Jesús destacó, es decir, entender mejor lo que leemos, descubrir más tesoros espirituales y dejar que la palabra de Dios influya en nosotros todavía más. Primer subtema: entendamos lo que leemos. Pregunta 4. ¿Qué nos enseña Lucas 10:25 al 29 sobre nuestra lectura de la Biblia? Dice: ¿qué lees en ella? ¿Leemos nosotros la Biblia? ¿Qué leemos? Este hombre preguntó si había leído mucho la Biblia o las escrituras que tenían en aquel entonces disponibles, y él no entendía quién era en realidad su prójimo, o al menos esa fue la respuesta que dio. Y demostró que no entendía de verdad lo que había leído. Por eso no sabía cómo ponerlo en práctica. Eso vemos allí. Entonces, uno puede leer muchas veces la Biblia, pero no entenderla. Entonces, ahí está. Hay quien lee mucho, pero no entiende. Párrafo 5. ¿Por qué nos ayuda a entender mejor el mensaje de la Biblia? Orar y leer sin prisa. No podemos entender la Biblia sin la ayuda de Jehová, y por eso oramos a Él por entendimiento, por Espíritu Santo, para que nos ayude a estar concentrados. Ahora, si leemos a la carrera, no vamos a asimilar la información, no lograremos meternos en el relato, ni grabar la información ni los principios en la mente y en el corazón. Párrafo 6. ¿Qué ventajas tiene hacernos preguntas y tomar notas breves mientras leemos la Biblia? Bueno, las preguntas nos ayudan a tener una mejor comprensión de lo que estamos leyendo. Por ejemplo, preguntas como: ¿quiénes son los personajes principales? ¿Quién está hablando? ¿A quién se está dirigiendo y por qué? ¿Dónde y cuándo está ocurriendo todo? Estas preguntas nos ayudarán a pensar y a concentrarnos en las ideas principales. Por otro lado, el escribir o tomar notas nos obliga a ordenar las ideas, y eso nos ayuda a entender mejor lo que hemos leído y grabarlo en la mente. Párrafo 7. Pregunta: ¿qué cualidad necesitamos al leer la Biblia y por qué?
respuesta, el discernimiento. Porque si tenemos discernimiento podremos ver cómo se relacionan las ideas entre sí y la diferencia que hay entre ellas, la diferencia que hay entre cómo Dios trató a algunos y a otros, que no siempre es todo blanco y negro, que hay ciertas excepciones y que la actitud es determinante. Ver más allá de lo obvio. Tal como Jesús dijo, el discernimiento nos ayudará a ver que ciertos sucesos cumplen profecías bíblicas. Como por ejemplo, hay sucesos que todavía están pendientes de cumplirse, pero eso es otro tema. Párrafo 8. ¿Qué podemos hacer para leer con discernimiento? En primer lugar, orar a nuestro Padre Jehová y pedirle que nos dé la ayuda con esta cualidad para desarrollarla. Luego de orar debemos leer la Biblia, analizar sin prisa lo que leemos y fijarnos en cómo se relaciona con lo que ya sabemos. Muchos, por ejemplo, podrían pensar, bueno, yo ya sé la historia de Job, ya sé la historia del rey David, de Saúl, eso está en el libro de historias bíblicas, hasta los niños lo saben, eso está muy bien, pero muchos ignoran las perlas escondidas, las lecciones valiosas que nos enseñan tales ejemplos. Vamos ahora a ver lo que dice el párrafo 8. ¿Qué podemos hacer para leer con discernimiento? Bueno, eso ya lo comentamos y ¿por qué no decirlo? Tenemos herramientas como la guía de estudio, la biblioteca en línea para mejorar o para incrementar nuestra comprensión del tema que estamos considerando. Vamos a ver el segundo. Tesoros espirituales. Descubrámoslos. ¿Qué verdad fundamental pasaron por alto los saduceos? Respuesta: la resurrección. De hecho, ellos afirmaban que no había resurrección y que habían leído muchas veces las escrituras el relato, pero Jesús les demostró que habían pasado por alto una enseñanza que estaba en sus narices, frente a ellos, la resurrección. Párrafo 10. Pregunta: ¿de qué debemos estar muy pendientes cuando leemos la Biblia? Bueno, de que podemos encontrar auténticos tesoros en un solo versículo o un relato. Por tal razón no debemos quedarnos solo en la superficie. Debemos descubrir las verdades profundas y los principios que están escondidos, y esto no va a ser de la noche a la mañana, va a ser un proceso, va a llevar tiempo y necesitaremos las herramientas adecuadas. Párrafo 11. De acuerdo con 2 Timoteo 3:16 y 17, ¿cómo podemos buscar tesoros espirituales en la Biblia? Ese texto dice que toda la escritura es útil para 4 cosas: enseñar, censurar, rectificar las cosas y educar. Por lo tanto, busquemos, cuando leamos, qué nos enseña lo que estamos leyendo sobre Jehová y su propósito, sus principios. En cuanto a censurar, busquemos los tesoros, busquemos cualquier cosa en lo que estamos leyendo que nos ayude a identificar y rechazar nuestras debilidades, malas actitudes o malas tendencias, y que nos ayude a ser fieles a Jehová. Pensemos, busquemos en cómo puede esto que estamos leyendo corregir o rectificar algo equivocado en nosotros, o algo que escuchamos que no se ajusta al modelo de palabras saludables. ¿Qué hay de educar? Busquemos todo lo que nos ayude a pensar como Jehová. Vamos ahora que la lectura de la Biblia influya en nosotros. Párrafo 12. ¿Por qué les preguntó Jesús a los fariseos si no habían leído lo que decían las Escrituras? Bueno, porque ellos sí leían la Biblia o las Escrituras que estaban disponibles en ese entonces, pero con una mala actitud. De hecho, ellos usaban ese conocimiento para aprovecharse de las ovejitas, más que todo en sentido económico y en sentido político también. Jesús dejó claro que ellos torcían las Escrituras, y para ponerlos en evidencia y denunciar el fraude de ellos, Jesús usaba esas mismas Escrituras para hacerles ver su error y hacerlos caer en las trampas que ellos le ponían. Leían la Biblia, pero no influía en ellos. ¿Por qué? Porque ellos eran malvados de corazón, inicuos,
orgullosos. Su objetivo era destruir a otros. Su mala actitud impidió que tuvieran el entendimiento que ahí estaba el Mesías, el verdadero Mesías, frente a ellos. Párrafo 13. ¿Qué debemos tener cuando leemos la Biblia y por qué? Respuesta: la actitud correcta, la humildad. No ser como los fariseos, que tristemente la organización ha dicho que hay fariseos modernos. Personas que se creen más justos, más sabios, más santos que el mismo Jesucristo. Muy triste esa mala actitud. Personas que no reconocen sus errores, que no piden perdón, que no piden disculpas. Personas muy soberbias y que no asumen las responsabilidades de sus acciones. Cuando leamos la Biblia no debemos ser orgullosos. Claro, aquí habla de no pensar en las faltas de los demás, pero claramente Jesús, él sí señalaba las faltas de los demás. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que a lo malo hay que llamar lo bueno y a lo bueno hay que llamar lo malo. Jesús no consiente, él aborrece ese tipo de malas acciones. 14. ¿Cómo podemos saber si estamos dejando que la Biblia influya en nosotros? Podemos autoexaminarnos con honestidad. Y aquí dice ver cómo tratamos a los demás, cómo tratamos a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, cómo tratamos a nuestros padres, cómo tratamos a aquellos que están, por ejemplo, al personal de limpieza o de servicio en muchos lugares, cómo tratamos a los que se equivocan, eso es muy importante, a los que cometen un error, se los restregamos en su cara, les hacemos ver lo mal que lo hicieron. Aquí vemos una imagen de alguien que cometió un error, pero en vez de restregárselo en su cara, en vez de humillarlo y hacerlo sentirse mal, incluso llorar, lo están felicitando y le están agradeciendo el trabajo. ¿Por qué? Porque es un trabajo voluntario. Nadie recibe un sueldo por hacer el gran trabajo en las reuniones. Así que eso, ¿cómo tratamos a nuestro prójimo? No cuántas veces hemos leído la Biblia o a cuántas escuelas hemos ido o asistido o cuántos años tenemos en la organización. Si tratamos a los demás como que no valen nada, de nada nos sirve tanto tiempo invertido en la organización. Entonces ahí está. Vamos a ver, aquí hay otro punto de este comentario 14. ¿Tenemos la costumbre de hablar bien de los demás o solo de lo malo que hacen? ¿Estamos dispuestos a perdonar o somos criticones y rencorosos? Leer la Biblia nos hace felices. Párrafo 15. ¿Qué sentía Jesús por las Sagradas Escrituras? Para él era un verdadero placer, dice el Salmo 48. Su ley, su palabra estaba en lo más hondo de su ser. Esto nos motiva a esforzarnos por leer la palabra de Dios y amarla, guardarla en nuestra mente y corazón, no solo en la mente. 16. ¿Qué piensa hacer para sacarle el jugo a la lectura de la Biblia? Mejorar nuestros hábitos de lectura, de estudio, usar mejor las herramientas que tenemos, orar a Jehová por discernimiento, por sabiduría, por Espíritu Santo, no leer a toda prisa, tomar notas como vimos. Eso nos va a ayudar a tener una mejor comprensión de las Sagradas Escrituras como tesoros espirituales. Y por supuesto, ponerla en práctica. La Biblia es para practicarla, para aplicarla. Bueno, hermanos, pues este fue nuestro análisis directo de esta semana. Gracias por estudiar con nosotros. Que Jehová les bendiga, les cuide. Bendiciones de Jehová para ustedes, sus familias y hasta la próxima.